Señor presidente, señorías, señor presidente del Gobierno, hoy se cumplen exactamente 5 meses desde que su señoría, en el debate de investidura, reconoció la necesidad política de comparecer ante esta Cámara y dijo textualmente: pero ninguna consideración desde el punto de vista político sobre las relaciones de mayorías o de minorías debe ocultar el hecho de esta situación de relativa provisionalidad. Y efectivamente, su señoría fue investido en un Parlamento en el que 18 escaños estaban sin cubrir, como consecuencia y efecto de un proceso electoral parcialmente confuso, nada edificante, que al aire de recursos, sentencias, contrasentencias, ha dejado en la atmósfera la necesidad de evitar, con medidas técnicas y controles políticos, futuras repeticiones. Por tanto, señor presidente, estamos en un debate fruto del compromiso de su señoría ante el Parlamento en función de una provisionalidad que hoy termina. Y ello hace que necesariamente, y en primer lugar, tengamos que hablar de la acción de su Gobierno en estos 5 meses, para después entrar en los contenidos de la comunicación que el Gobierno ha presentado en esta Cámara y, naturalmente, entrar en la intervención de su señoría. Señor presidente, hablar de modernidad y competitividad en la economía es indisociable de hablar y practicar modernidad y competitividad en lo político. Y no es moderno ni competitivo abusar de situaciones de monopolio o de oligopolio políticos. Ya es preocupante que los miembros de este Parlamento se enteren, por declaraciones de su señoría, que el vicepresidente del Gobierno le había presentado la dimisión. Esa es una cuestión que se silencia o se explica aquí. Ya es gravísimo que el vicepresidente del Gobierno, ante el asunto más turbio de los últimos años, mienta ante esta Cámara al decir que desconocía las actividades de don Juan Guerra y evada sus responsabilidades políticas, que las tiene y muchas. Ya es inquietante que su señoría no comparezca aquí para dar explicaciones de su apoyo al vicepresidente y, sin embargo, lo haga en declaraciones a medios de comunicación. Ya es desolador comprobar cómo, desde una mayoría provisional, se cercena y se impide la constitución de una comisión de investigación sobre las responsabilidades políticas en el asunto antes referenciado. Pero lo que se deduce de lo anterior, más que grave, es peligroso. Comprobar por vía de evidencia que funcionan deficientemente los mecanismos de control político y conductas abusivas quedan impunes en cuanto a responsabilidad política, que funciona deficientemente el control jurídico como consecuencia de una desafortunada confusión entre Gobierno y Estado, y ahí está para demostrarlo la actuación del fiscal general del Estado, que no interesa que funcionen ciertos instrumentos de control cívico, reaccionando mal y autoritariamente ante los medios de comunicación. Aquí hace falta, tanto como otro pacto cualquiera, un pacto de resaneamiento democrático en materia de control político en todas y en cada una de las instituciones, el verdadero pacto de construcción en serio, no aparente, del Estado social y democrático de derecho. Hace una semana que en esta Cámara ha tenido lugar el debate de la globalidad de los presupuestos generales del Estado. Debatir el presupuesto significa debatir la política económica del Gobierno, las opciones de esa política y los presupuestos que la informan. Como nuestra posición al rechazar la propuesta de los mismos ha sido reciente y clara, me excuso de abundar, por tanto, en el análisis de estos 5 meses de Gobierno. Sin embargo, y para resumir, diría, teniendo en cuenta la globalidad de su acción de Gobierno en este tiempo, que ésta ha sido continuadora de anteriores legislaturas y que, por tanto, podríamos describirla con 5 características. Primera, fracaso de su política económica no solo por injusta, sino también por incapaz de acabar con 2 males que aquejan nuestra economía: la inflación y el déficit de la balanza comercial. Segunda, fracaso social de esa política económica, ya que sigue produciendo las mayores tasas de paro de la Comunidad Económica Europea y también los mayores
y crecientes porcentajes de empleo en precario. Tercera, consolidación de bolsas de marginación y pobreza. Cuarta, excesivas y rápidas concentraciones del poder económico. Y quinta, desviaciones perversas del poder político. Por tanto, señor presidente, le anuncio que nuestro voto va a ser contrario a otorgarle la confianza que su señoría manda a través de este debate. Señor presidente, su señoría, a través de la comunicación del Gobierno y de las palabras pronunciadas aquí hace unas horas, ha demandado de las fuerzas políticas una actitud de diálogo para resolver los problemas que el reto de 1993 le plantea a España. Y no solo ha hablado de diálogo, sino que ha mencionado la necesidad de contar con los más amplios apoyos políticos. Y, desde luego, no le falta razón a su señoría. La situación económica, social y política de España así lo aconsejan. La nueva realidad europea así lo exige. Los acontecimientos que en cantidad y calidad se están produciendo en Europa nos obligan a todos, absolutamente a todos, a resituarnos desde la apuesta permanente por la construcción europea ante otros horizontes y otros contenidos. Su señoría sabe que tanto en esta Cámara como en Europa hay diversos horizontes y distintos contenidos políticos, no solo en cuestiones de política económica, sino de construcción europea. Unos horizontes y unos contenidos radicalmente opuestos y difícilmente conjugables. Quiero decir, señor presidente, que al hablar de España o de Europa conviene bajar del mundo de las ideas y del lenguaje genérico, blanco, descomprometido y contestar de manera concreta a una serie de preguntas. ¿Qué proyecto? ¿Qué España? ¿Qué Europa? Y la respuesta a estas preguntas nos llevará a responder con claridad a otra no menos importante y clarificadora: ¿con quiénes se puede y se debe hacer el proyecto? En suma, política de izquierdas, política de centro o política de derecha. Nosotros, señor presidente, aceptamos su ofrecimiento. Estamos dispuestos a establecer un diálogo tanto con el Gobierno como con la fuerza política que lo sustenta y de la cual su señoría es secretario general. Al aceptar su petición de diálogo, le ofrecemos construir conjuntamente una nueva situación política desde la izquierda. Y desde esa situación política desde la izquierda, establecer los contactos o acuerdos pertinentes con otras fuerzas, siempre y cuando ello no vaya en detrimento de la línea de acción conjunta. En esta Cámara, siempre, pero hoy más, hay que hablar claro, de tal manera que las interpretaciones, comentarios o suposiciones queden desplazados por la evidencia de lo que aquí clara y rotundamente se diga. Y ello nos lleva a enmarcar nuestro posicionamiento en dos líneas. Primera, no entraremos ni aceptaremos ningún pacto ni acuerdo que, bajo el pretexto de la competitividad, atente contra la capacidad adquisitiva de los salarios, las condiciones de vida de los trabajadores y la creación de empleo. Ni mucho menos aceptamos participar de una situación que suplante o cambie el diálogo y la negociación entre el Gobierno y los sindicatos. Ningún acuerdo político puede sustituir el papel y los ámbitos de competencia de las centrales sindicales. Segunda línea. No vemos conveniente un acuerdo sin programa y sin contenidos concretos, y mucho menos lo vemos en una especie de pacto totum revolutum. Quiero decir, señor presidente, con toda claridad, que su señoría, desde su libertad, tendrá que sopesar si establece el acuerdo con los bancos de la derecha o con los bancos de Izquierda Unida. Y para hacer buena, en el terreno de lo concreto, nuestra predisposición al diálogo, explicito a su señoría ante esta Cámara y ante los españoles que sigan el debate los contenidos que, a nuestro juicio, deben informar el acuerdo. Hace unos días, en el debate de los presupuestos generales del Estado, el señor ministro de Hacienda dijo algo que Izquierda Unida, Iniciativa por Catalunya, no comparten en absoluto.
Los desequilibrios territoriales se corrigen con el mercado. Con esta filosofía del señor ministro, las diferencias entre las comunidades autónomas ricas y las más pobres han ido creciendo incesantemente. El mercado, llevado por su propia lógica e inercia, no corrige, sino que incrementa las diferencias. Por doquier y de manera compulsiva aparecen conflictos y tensiones. La pesca en Andalucía, la minería en Asturias, la cuota y el precio de la leche en Galicia y en la cornisa cantábrica, etc. Conflictos que hunden sus raíces en desajustes y faltas de previsión ante la entrada en la Comunidad Económica Europea. Se impone un esfuerzo racionalizador, solidario, planificador. Nuestro deseo es intervenir políticamente en las leyes del mercado a través de la responsabilidad pública. Y lo subrayo, nuestro deseo es intervenir políticamente en las leyes del mercado a través de la responsabilidad pública. Por tanto, propuesta número 1. Proponemos la creación del Consejo Económico y Social como instrumento más adecuado para impulsar los contenidos de armonización del desarrollo regional y sectorial, para estimular el crecimiento de la renta y su más justa distribución, tal y como indica el artículo 131 de nuestra Constitución. Y ya he visto que su señoría, que dijo en el debate de investidura que no pondrían en marcha el Consejo Económico y Social, esta mañana ha hablado del mismo, aunque tendríamos que discutir los contenidos que su señoría tiene en la cabeza. La importancia y la responsabilidad de las comunidades autónomas en la planificación democrática de la economía a través del Consejo Económico y Social nos lleva a nuestra propuesta número 2. Proponemos un marco autonómico basado en a. Reforma de todos los estatutos de autonomía de la vía del artículo 143, una reforma que debe cubrir 2 objetivos. Elevación cualitativa del techo competencial a niveles similares a los actuales estatutos del artículo 151, siempre y cuando así lo manifiesten los parlamentos respectivos. Adjudicación de competencias de ejecución, de modo que la Administración central actúe a través de las autonomías, promoviendo una reducción drástica de la administración periférica del Estado. B. Reforma de los estatutos de la vía del artículo 151, siempre y cuando exista voluntad expresa de los parlamentos correspondientes. C. Nuevos mecanismos de financiación autonómica, procediendo muy especialmente a una reforma del Fondo de Compensación Interterritorial. D. Legislación sobre la celebración de referéndum a petición ciudadana en comunidades autónomas y ayuntamientos. Señor presidente, el desarrollo del título 8 de la Constitución conlleva necesariamente la reforma del Senado. Por tanto, propuesta número 3. Proponemos la reforma del Senado en 2 fases. En la primera se reformaría el reglamento y en la segunda se le atribuirían cometidos legislativos específicos en orden a transformar el Senado en una auténtica Cámara territorial. Señor presidente, en todo sistema democrático hay que conseguir que haya la más correcta adecuación entre la voluntad popular y los elegidos por esa voluntad popular. Nuestra actual ley electoral, que contiene la regla D'Hondt, permite, por ejemplo, que el partido de su señoría, con 8 millones de votos, tenga 175 diputados y que, por ejemplo, Izquierda Unida, con 2 millones de votos, tenga 17, relación 1:4 en los votos, relación 1:10 en los escaños. Por tanto, propuesta número 4, proponemos la sustitución de la actual ley electoral por otra en la que se garantice la más estricta proporcionalidad en todas las instituciones. Expuestas ya las propuestas que ayudarían a diseñar una nueva configuración del Estado, paso a exponer ante sus señorías y ante el señor presidente los contenidos de nuestras propuestas en materia fiscal. Propuesta número 5. Proponemos llevar conjuntamente a una comisión parlamentaria creada a tal fin un proyecto sobre la reforma del IRPF. En dicha comisión y en base a nuestro proyecto conjunto, se establecería un debate con las otras fuerzas políticas, sindicatos, empresarios
y otros agentes sociales, a fin de que el resultado de dicho trabajo fuese el anteproyecto que sobre tal materia se remitiría a las Cortes. Y, consecuente con lo anterior, propuesta número 6. Proponemos que, con el mismo método que el expuesto anteriormente, se lleve a un pleno del Parlamento la posición del Estado español en el seno de la Comunidad Económica Europea sobre la armonización fiscal en el seno de dicha comunidad. La clave de esta armonización fiscal debe ser una: evitar que la reducción de los ingresos fiscales procedentes de las plusvalías de capital se traduzca en un aumento de la imposición sobre los salarios o sobre el consumo. Esta es una cuestión esencial para definir una nueva realidad desde la izquierda. Señor presidente, construir una nueva situación desde la izquierda es fundamentalmente establecer una alianza con el pueblo y con aquellos que, sufriendo en sus propias carnes las consecuencias de una política económica injusta, siguen esperando un cambio importante. Cuando su señoría optó libremente por el actual modelo de crecimiento económico, dijo con lenguaje expresivo: primero tiene que crecer la tarta y después se podrá repartir. Siguiendo su expresión, puede decirse que la tarta ha crecido. Eso es innegable. Pero, ¿para cuándo el reparto? ¿Qué hacemos con los que han soportado y aportado más que nadie al crecimiento económico? Afrontar 1993 supone un reto importante, un reto que implica apoyos, no solo políticos, sino ciudadanos. ¿No cree su señoría que ha llegado el momento de ganarse la confianza social? Por tanto, propuesta número 7. Proponemos la asunción por parte del Gobierno de los contenidos íntegros de la propuesta sindical prioritaria, desarrollando los ya acordados en la primera parte de la negociación y aceptando los restantes. Señor presidente, en 1993 estaremos en la plena integración en Europa, una Europa que en gasto social, educación, salud, pensiones, vivienda, nos lleva a una diferencia de 7,7 puntos. Desde 1982, el gasto social en relación al Producto Interior Bruto se ha incrementado en España 0,8 puntos, es decir, una décima cada año. En el supuesto de que el gasto social en Europa quedase congelado y nosotros siguiésemos creciendo a razón de una décima cada año, necesitaríamos 77 años para igualarnos a Europa, es decir, en el año 2067. Por tanto, propuesta número 8. Proponemos que con el horizonte de 1993 se haga el esfuerzo presupuestario necesario que permita a nuestro país acortar significativamente las diferencias existentes en materia de gasto social entre España y la Comunidad Europea. Propuesta número 9. Proponemos la redacción de un plan plurianual de viviendas sociales y la presentación en esta Cámara de un proyecto conjunto de ley del suelo, con la consiguiente derogación del decreto Boyer sobre los precios de los alquileres de la vivienda. Propuesta número 10. Proponemos, en consecuencia con lo anterior, la presentación conjunta de enmiendas a los presupuestos generales del Estado, a fin de que, a través de ellas, se hagan las correcciones necesarias en los mismos para afrontar la política social anteriormente enunciada. Señor presidente, hacer compatible la competitividad de nuestra economía con medidas de justicia social supone afrontar las carencias de infraestructuras y de racionalidad de nuestra economía, así como tomar medidas que vayan a extirpar de raíz el origen de los problemas. Por tanto, propuesta número 11. Proponemos la creación de una banca pública que nos prepare para los retos que impone a nuestra economía la perspectiva del mercado único europeo en 1993. Propuesta número 12. Proponemos la elaboración conjunta de un plan integral director de infraestructuras que permita abordar los graves desequilibrios territoriales del Estado español. Este plan integral debiera contemplar algo que alcaldes y concejales venían demandando en balde, primero al Gobierno de la UCD y después a los gobiernos de su señoría:
una ley de financiación del transporte público, tal y como existe en la mayoría de los países comunitarios. Propuesta número 13. Proponemos un fortalecimiento de los recursos humanos, técnicos y financieros del sector público de la investigación, así como la reorientación de los recursos destinados a tecnología militar hacia la tecnología civil. En esta hora del mundo, de revolución científico-técnica y de crecimiento económico desigual, el desarrollo económico tiene, a nuestro juicio, dos límites que no se deben traspasar: la ética y el respeto al medio ambiente. Por tanto, propuesta número 14. Proponemos la convocatoria de una sesión plenaria y monográfica del Parlamento para tratar los temas medioambientales de nuestro país. Dicha discusión parlamentaria desembocaría en una propuesta conjunta que, tras un amplio debate ciudadano, conduciría a la presentación en esta Cámara de una ley de medio ambiente y a la creación del ministerio correspondiente. Propuesta número 15. Proponemos, en el marco de un nuevo Plan Energético Nacional, la progresiva sustitución de la energía nuclear por otras fuentes alternativas de la energía. Esto conllevaría el cierre inmediato de las 3 centrales de la primera generación, Vandellós 1, Zorita y Santa María de la Garoña. Esta propuesta incluye también la revisión del marco legal y estable. Señor presidente, la construcción del Estado social democrático y de derecho supone un funcionamiento mejor, más eficaz y más democrático, tanto de los servicios que el Estado presta como de las instituciones que lo realizan. Por tanto, propuesta número 16. Proponemos, en el orden de la Administración de Justicia, la instauración del jurado, la elaboración de un estatuto específico para el Tribunal Supremo, completar el nombramiento del fiscal general con la confianza de esta Cámara, el cumplimiento del espíritu y la letra de la Ley General Penitenciaria y la definición de una nueva política penitenciaria. Propuesta número 17. Proponemos la reforma de la legislación sobre la interrupción del embarazo, introduciendo un sistema de plazos, la reforma del Código Penal tipificando los delitos contra la dignidad de la mujer, especialmente en el terreno del acoso sexual, y la reforma de la ley reguladora de la publicidad que limite la utilización de la mujer como instrumento publicitario. Señor presidente, quienes hemos compartido durante mucho tiempo la defensa de la enseñanza pública, tenemos hoy un espacio para volver a encontrarnos. Una reforma del sistema educativo que responda a los retos que tiene planteado nuestro país. El proyecto que su Gobierno ha discutido podría ser un instrumento útil si se completa con 3 cuestiones que nos parecen relevantes y justifican la propuesta número 18. Proponemos que la definitiva LOGSE incorpore necesariamente los siguientes principios y metas. Primero, un plan financiero y de recursos que garantice el conjunto de la reforma, el desarrollo de la ley e impida cualquier fracaso debido a inanición presupuestaria. Segundo, la garantía real de la calidad de la enseñanza, con especial atención a la formación inicial del profesorado. Tercera, el rechazo explícito a cualquier medida de selectividad en el sistema educativo. Señor presidente, la práctica desaparición del Pacto de Varsovia, como su señoría ha reconocido esta mañana, el acuerdo iniciado entre las grandes potencias y la apuesta por la paz y la distensión deben tener en nuestra política de defensa repercusiones importantes. Por tanto, propuesta número 19. Proponemos que el Plan Estratégico Conjunto, en su próxima versión, supere los previsibles resultados de Viena, definiendo un planeamiento de la defensa que responda a los riesgos potenciales reales y, consecuentemente, conduzca a no prorrogar la Ley de Dotación de las Fuerzas Armadas, articulando la reducción de gastos militares en tasas del 4% anual. Proponemos igualmente la modificación de la Ley Personal Militar, el reconocimiento de una objeción de conciencia no punitiva que reconozca el rechazo sobrevenido y el Estatuto del Soldado. Y, en consonancia con el espíritu que informa la propuesta, proponemos también la desmilitarización de la Guardia Civil con el derecho de sindicación de este cuerpo.
Las circunstancias internacionales que hemos citado demuestran que el decálogo de política exterior que su señoría presentó en esta Cámara ha quedado sobrepasado por los acontecimientos. Por tanto, propuesta número 20, proponemos traer conjuntamente a esta Cámara la propuesta de desmantelamiento de las bases extranjeras en España, bien reduciendo los plazos del convenio bilateral de acuerdo con Estados Unidos de América o indicando que al final del citado convenio no habrá renovación. Independientemente de lo anterior, proponemos la inmediata salida de los F-16 de la base de Torrejón, propiciando a la vez que no se instalen en ningún lugar de Europa. Señor presidente, es evidente la necesidad de alterar el vínculo atlantista que supone nuestra integración en la OTAN. En consecuencia, le proponemos trasladar a esta Cámara, al Parlamento Europeo y a cuantos foros internacionales cuenten con nuestra presencia, un proyecto conjunto que contenga la voluntad inequívoca plasmada en hechos concretos de acabar con los bloques militares, cuestionándose incluso su reconducción en organizaciones políticas. Señoría, es innegable que tanto en su propuesta política como en la nuestra hay una apuesta por la construcción de Europa. Sin embargo, y en esta nueva situación europea, la apuesta política debe transformarse en proyecto y el discurso político en programa. Y más aún, el proyecto y el programa deben evidenciar con quién o con quiénes tiene que realizarse. Y aquí no caben equívocos, porque Europa, a nuestro juicio, no será una realidad si no se construye con valores de izquierda. Por tanto, propuesta número 21. Proponemos, desde nuestra voluntad conjunta, que esta Cámara se pronuncie por un Parlamento Europeo constituyente y con plenos poderes políticos. Declaración que podría someterse a la consideración del pueblo español en un referéndum que se realizaría conjuntamente con los comicios municipales y autonómicos. En cualquier caso, no estamos de acuerdo con la separación de las conferencias relativas a la unión monetaria y a la unión política. Compartimos los acuerdos entre el Partido Socialdemócrata alemán y la izquierda unitaria europea que ya hemos presentado en esta Cámara. Señor presidente, no hay Europa política si no hay Europa social. La Carta Social adoptada en Estrasburgo es insuficiente. Por tanto, propuesta número 22. Proponemos que su señoría lleve a la cumbre de Dublín y a otros foros nuestro proyecto de modificación de los tratados constitutivos de la Comunidad, de forma que la Carta Social tenga el mismo rango que los otros derechos comunitarios. Propuesta número 23. Proponemos que su señoría, como jefe de Gobierno, lleve a todas las instituciones, organizaciones y foros europeos la definición conjunta de una política de seguridad y cooperación basada en desnuclearización total del continente, nueva doctrina de seguridad basada en el principio de mínima defensa y de aplicación de las fuerzas al ámbito territorial de cada país, reducción de gastos militares y reconversión de la tecnología militar en tasas nunca inferiores al 4% anual, creación de un pool de recursos para el desarrollo del sur dependiente y para la cooperación con el este, de tal manera que los fondos comunitarios puedan aplicarse a la construcción europea. Incremento cualitativo de las relaciones políticas y económicas con la EFTA y el CAME. Declarar nuestra voluntad política de que la unificación alemana no sirva para fortalecer a ninguno de los bloques militares. Es más, dicha unidad que apoyamos debe realizarse en el marco de la construcción europea y de una seguridad europea que trascienda los bloques militares. La convocatoria de delegaciones de todos los parlamentos de los países de la ribera mediterránea, incluyendo al Consejo Nacional Palestino. Esta convocatoria tendría por objeto, en el marco de las distintas iniciativas en curso, convertir el Mediterráneo en un mar de paz. En esta dirección, nuestra propuesta ante ese encuentro debiera basarse en dos elementos esenciales: desnuclearización del mar Mediterráneo, desmantelamiento de bases extranjeras en sus riberas y retirada de las flotas militares. En este contexto, España debería renunciar al rearme de la zona
revisando la venta de armas a Marruecos y controlando los canales que han permitido, por ejemplo, la venta de armas españolas, incluso químicas, a Irak. En segundo lugar, establecer mecanismos de cooperación económica preferente con los países ribereños, especialmente con el Magreb, sin olvidar nuestro compromiso moral con la República Árabe Saharaui. En este marco de cooperación no puede ignorarse una obligación solidaria y también política, como es la necesidad de contribuir al desarrollo del continente africano, que padece serios problemas económicos, sociales, ecológicos y políticos. En este sentido, debemos proponer una iniciativa especial que contribuya a superarlos, porque la izquierda debe combatir el eurocentrismo y el egoísmo, y combatirlo con acciones concretas. En esta iniciativa debe jugar un papel relevante nuestra oposición a la política del apartheid en Sudáfrica, manteniendo las presiones políticas necesarias para la solución definitiva del problema. Señor presidente, Europa debe ser el continente de los derechos humanos, un compromiso que nos obliga a rechazar la extensión de la xenofobia a nuestros países, y eso se hace consolidando los derechos de los emigrantes, en España y en Europa. Por tanto, propuesta número 24. Proponemos 1. Reformar el actual sistema... Un momento, señora Anguita. Ruego silencio a sus señorías. Luego vaya concluyendo. Quedan unos minutos brevísimos. Decía, reformar el actual sistema del censo electoral de los emigrantes para garantizar el derecho constitucional al sufragio. Proponer en las instituciones comunitarias y ante los países de la Comunidad Económica Europea la adopción del principio del derecho al voto municipal de nuestros y nuestras emigrantes en esos países. Adoptar medidas para que puedan ejercer en España el voto municipal y autonómico los extranjeros y extranjeras con 5 años de residencia en nuestro país. Resolver el problema de los 600.000 trabajadores extranjeros en situación irregular en nuestro país, regularizando la situación de todas y todos aquellos que justifiquen una permanencia en España de más de 2 años. Observamos con atención, señor presidente, las distintas manifestaciones de su Gobierno que hablan de potenciar la cooperación con América Latina a pesar del caos de la legislación vigente. Asumiendo nuestra vinculación a América Latina, se hacen precisas políticas concretas que, resituando la conmemoración del 5º centenario, nos identifiquen con esa parte del mundo a través de las siguientes líneas de actuación específica. Por tanto, propuesta número 25 y última, señor presidente. Proponemos un aumento sustancial de los recursos destinados a la cooperación, una actitud beligerante en nuestra política exterior para la consecución y extensión de todos los derechos humanos, una intensa y autónoma actividad diplomática en todos los foros internacionales que contrarreste la injerencia de los Estados Unidos de Norteamérica en los problemas de liberación política, social y económica de nuestros pueblos. 4. Un compromiso político que nos convierta en defensores cualificados de estos pueblos y sus problemas ante la Comunidad Europea. Y estos son, señor presidente, unos puntos programáticos que, a nuestro juicio, constituyen las bases de una nueva situación política desde la izquierda, pero que también, y apostamos por ello, pudieran ser la génesis de un diálogo fecundo y comprometido con la tarea de cancelar un periodo caracterizado por la confrontación. Ni la fuerza política que su señoría encabeza, ni la que yo represento en esta Cámara, tienen que afirmarse o crecer en base a la negación o desaparición de la otra. La convivencia, el respeto mutuo, el debate democrático y la colaboración programática pueden conducirnos a ulteriores etapas de síntesis superadora de atávicos enfrentamientos. Una síntesis que no se conseguirá nunca ni con declaraciones de principio ni con vagas alusiones al origen común de la familia. Nos encontraremos en el terreno de lo concreto,
del compromiso con la realidad. Compromiso con la realidad que no significa aceptarla, sino conocerla para transformarla. En virtud de ello, señor presidente, le he formulado estas 25 propuestas políticas concretas para resolver problemas concretos. Su señoría tiene la palabra. Gracias.